¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Caminos de Tiza. Hoy tenemos en nuestro país dos proyectos antagónicos, dos proyectos en disputa de política educativa. ¿Cómo se expresa cada uno de ellos? ¿Cuáles son los logros significativos de estos últimos años y cuáles son los desafíos que tenemos por delante en educación? Estamos en la Universidad Nacional de General Sarmiento y vamos al encuentro de nuestro invitado. Estamos con Eduardo Rinesi, es filósofo, politólogo, docente también. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Queremos saber en primer lugar, ¿vos considerás que hay en este momento dos modelos de política educativa? Es buena la pregunta. Yo creo que uno puede decir que se juegan dos modelos, sí. Me parece que hay un modo tradicional, digamos, o al que venimos habituados, de pensar la educación en general, y uno debería realizar distintas observaciones sobre los distintos niveles del sistema educativo. Claramente, a medida que avanzamos hacia arriba en el sistema educativo, hacia la escuela secundaria, hacia los estudios superiores y universitarios, la tendencia tradicional a pensar que la educación es necesariamente un asunto destinado a pocos se profundiza. Hoy creo que nadie negaría la circunstancia evidente de que la educación básica es, desde hace ya mucho tiempo, algo que todos coincidimos en considerar una posibilidad, una necesidad y un derecho de todos nuestros niños, de todos nuestros adolescentes. Creo sí que avanzamos y allí es donde aparece un segundo modelo que disputa puntos centrales de esa representación con el primero. Empezamos a avanzar en el sentido de representarnos como un derecho. Incluso a veces calificamos ese derecho con la palabra humano y decimos un derecho humano universal de todos nuestros niños, de todos nuestros adolescentes, de todos nuestros jóvenes y de todos los ciudadanos, el acceso a la educación y a una educación en los más altos niveles de calidad, puesto que solo entonces podemos hablar propiamente del ejercicio de un derecho, que de esa manera me parece que cambian nuestros modos de pensarnos también, las funciones, las misiones, la responsabilidad que tienen las instituciones educativas y nosotros, actores, protagonistas, como docentes, como profesores de esas instituciones educativas. Es importante que los chicos encuentren también en la informática o en los medios informáticos, en la multimedia, lo expresivo y lo artístico. Y perder el miedo o el concepto de que lo que está digitalizado es frío, no sirve o no es arte. Cada imagen que la persona modifica o le pone una intencionalidad propia, ya tiene algo artístico. Hicimos un fotomontaje, de ahí ese fotomontaje lo pasamos a la computadora y ahí usamos el programa GIMP para modificarlo y para que todos esos recortes como que íbamos pegando no se notaran los bordes y que no se notara que era como que iban superponiendo. Cuando uno se representa al niño o adolescente, al joven, al ciudadano que tiene frente a sí sentado en un pupitre como el titular de un derecho humano que lo asiste, inmediatamente debe abandonar un conjunto de representaciones, un conjunto de pretextos para los fracasos, un conjunto de supuestos para abrazar otros. Nunca más podemos decirnos y decir, si pensamos de verdad que el otro es el sujeto de un derecho, que a ese otro le falta algo para hacer lo que debería hacer para poder acceder a ese derecho que decimos que lo asiste. Nunca más podemos pensar que hay allí un sujeto deficitario con el que nosotros no podemos hacer nada porque llega a nosotros en condiciones que son impropias para que nosotros podamos hacer algo. Me parece que si de verdad consideramos a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a los ciudadanos,
como iguales a nosotros en derechos, porque antes que eso son iguales a nosotros en capacidades y en condiciones y en talentos y en inteligencias, entonces cambiamos necesariamente nuestra manera de pensar la educación y nuestra manera de pensar nuestra propia tarea en las instituciones educativas. C'est le bulletin. Ma chance, c'est que Gladys est déléguée. Alors D. Merde. D, c'est vraiment délégué. La honte. D en maths, D en physique, D en sciences nat. C'est en histoire, bon. Ah mais c'est dramatique la lettre, là, les français, là. Orthographe peu. En fait, t'es bonne qu'à courir et faire des dessins, quoi. Alors, au lieu de penser à frimer, tu ferais mieux de bosser à l'école. Moi, je te le dis. Bonne à rien. Bueno, hay varios temas en lo que mencionabas, el tema del derecho a la educación, la oferta de una escuela pública de calidad, pero no todos consideran que esa oferta es justa. Aquellos que gritaban, por ejemplo, les dan educación, muy enojados. Yo creo que los modos habituales de funcionamiento de una sociedad injusta, de una sociedad con diferencias, con asimetrías, con desigualdades, se van naturalizando y se van convirtiendo en parte de los supuestos que tenemos en nuestras maneras habituales de pensar y generan efectivamente una serie de prejuicios absolutamente inaceptables que tienden a reproducir, tienden a legitimar, tienden a naturalizar, tienden a llevarnos a pensar que el modo injusto en que las cosas funcionan es el único en el que podrían funcionar. Bueno, aquello de que pobres hubo y habrá siempre. Pobres hubo siempre, es inevitable que los haya y adicionalmente esos pobres no estarían exactamente por su condición de pobres en condiciones de acceder a los mismos derechos a los que pueden acceder otros. Ese pensamiento absolutamente inaceptable, absolutamente odioso, es sin embargo más frecuente que el que nosotros, que lo que nosotros imaginamos, ¿no? Bueno, muchas veces se asocia la pobreza con el fracaso escolar, ¿no? Aludiendo a las diferencias de origen. Sí, claro, y me parece que así hay un asunto sobre el que nosotros tenemos que pensar, y por eso a mí me parece que la representación de la educación en todos sus niveles como un derecho está llena de exigencias en relación con los modos en los que tenemos que pensar la propia actividad de enseñar. Si de verdad creemos que el sujeto que tenemos frente a nosotros es el sujeto de un derecho, nosotros tenemos que ocuparnos de que ese derecho pueda ser ejercido efectiva y exitosamente. Y si no lo logramos, habremos fracasado nosotros. Me parece que representarnos al otro, a nuestro estudiante, como el sujeto de un derecho, nos obliga a desviar la mirada o a orientarla en un sentido distinto al lugar donde siempre la orientamos cuando hablamos de fracaso. El fracaso no es un fracaso de nuestros estudiantes. El fracaso siempre es el fracaso nuestro. No nuestro como individuos, aunque también. Nuestros como parte de un sistema educativo que evidentemente no está consiguiendo todo lo que debería, creo que vamos haciendo progresos, creo que debemos hacer muchos más todavía, no está consiguiendo todo lo que debería garantizar el ejercicio efectivo y exitoso de lo que nos gusta postular, que es un derecho que asiste a nuestros estudiantes, para todos nuestros estudiantes. Entonces es fácil el recurso de decir, bueno, pero es que no llegan como deberían llegar. Bueno, pero es que no saben lo que deberían saber. Es que para eso van a la escuela. Para eso van a la escuela y después van a la secundaria y después van a la universidad para que les enseñemos, no para que les digamos que no podemos hacerlo porque otro no lo hizo antes y los señalemos con el dedo acusatorio de que ellos no van a poder y que el problema son ellos. ¿Cómo te voy a enseñar si vos venís llenos de carencias? Bueno, eso es inaceptable. Bueno, justamente por eso hay que enseñar más y mejor. La escuela en realidad ha sido expulsiva, aquello de 24 amonestaciones si te quedás afuera, o señora lléveselo porque no le da la cabeza. Claro, naturalmente. Y yo creo que nosotros tenemos una obligación de hacernos cargo, porque además hoy tenemos una ley de la Nación que establece que la educación secundaria
debe ser completada por todos nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Que garantizar que la completen es una obligación que tienen los papás de esos adolescentes y jóvenes, pero que también es una obligación que tiene el Estado, que les impone a esos papás esa obligación. Entonces, no podemos en efecto seguir suponiendo que la escuela es un lugar del que tenemos algún derecho o alguna atribución para echar al que viene allí a ejercer un derecho que además es una obligación. Es evidente que nosotros tenemos que pensar allí cómo cambiamos nuestra representación sobre la escuela para hacerla el lugar amable en el que los sujetos van a ejercer un derecho que no es solamente el derecho a entrar, no es solamente el derecho a no ser expulsados, es el derecho a aprender, es el derecho a avanzar, es el derecho a recibirse en un plazo razonable, es el derecho a no ser humillado, es el derecho a no ser mirado con cara de vos no vas a poder, con cara de yo ya sé que vos no vas a poder porque tengo muchos años haciendo esto y yo sé quiénes no van a poder de ustedes. Eso es inaceptable, no se les puede decir más. Son modos de estigmatizar, ¿no es cierto? Son estigmas inaceptables que revelan la incapacidad que tenemos como docentes o como sistema para hacer lo que tenemos que hacer, que es garantizar el ejercicio de un derecho. Si la educación no fuera un derecho, si la educación fuera un privilegio, si la educación secundaria o universitaria o primaria fueran un privilegio, nosotros podríamos representarnos ese privilegio como algo que hay que tener ciertas atribuciones especiales, ciertas características singulares para poder ejercer. Pero si nos lo representamos y lo decimos y lo ponemos en la ley, que es un derecho humano universal, entonces tenemos efectivamente que estar a la altura de eso que decimos. Y yo creo que eso conmueve representaciones muy establecidas. Conmueve un modo de pensar que supone íntimamente que la educación es para pocos. Conmueve un modo de pensar que ha naturalizado las jerarquías y las diferencias. Esa naturalización es la ideología, y esa ideología es una ideología inaceptable. Es cada día una aventura, aprender a enseñar.